Las alas del deseo es una película de origen alemán lanzada en el año de 1987, con la dirección a cargo de Wim Wenders y producida junto a Anatole Dauman. Cabe destacar que el guión fue escrito por el escritor austriaco y ganador del Premio Nobel de Literatura Peter Hanke, apoyado por el mismo director. El montaje de la película es resultado del trabajo de Peter Prisgoda, ganador del Premio del Cine Alemán al Mejor Montaje. A su vez, la fotografía utilizada en la cinta es gracias al francés Henri Alecan, mejor conocido como el poeta de la luz. La película cuenta la historia de dos ángeles encargados de acompañar y cuidar a diferentes seres humanos. Dichos ángeles, Damiel y Cassiel, están restringidos a observar sus acciones sin poder interferir en el destino de cada uno de ellos. Damiel, cansado de una inmortalidad restringida de sensaciones y experiencias humanas, decide convertirse en un ser humano tras enamorarse de una chica a su cargo. Wim Wenders, ya radicado en los Estados Unidos, volvió a Berlín con la idea de hacer un film sobre ángeles y sobre la ciudad dividida por el muro. Le pidió a su amigo y guionista Peter Hanke que escribiera una historia sobre ángeles, pero Hanke le dijo que no sería capaz de hacerlo. A los pocos días, Hanke lo llamó diciéndole que podría escribir algunos monólogos para que Wenders empezara a filmar. De modo que el film se llevó a cabo partiendo de una idea muy vaga, sin guión, filmando escenas sueltas en una especie de lluvia de ideas con los actores. El primer resultado fue un film casi mudo, al que luego se le fueron agregando en off voces y pensamientos de los personajes. Así, por ejemplo, cuenta Peter Falk que una vez finalizando el rodaje, estando ya en Ecuador rodando otra película, recibió un llamado de Wenders, pidiéndole que grabara algunas reflexiones a partir de un boceto que le enviaba por fax y que cuando las tuviera listas se las enviara para que él las colocara en el film. El resultado de todo este caos es un film profundamente impactante con un presupuesto de 2.5 millones de euros para su elaboración. Los géneros cinematográficos no son exclusivos, por lo que podemos catalogar a una obra con dos o más respecto a sus combinaciones, incluyendo claramente a los subgéneros que se pueden agregar debido a la amplia gama que existe respecto a este ámbito. Las alas del deseo es una película que podemos catalogar dentro del género de fantasía, obviamente por los personajes inexistentes en nuestra realidad, hablando de los ángeles. Realmente no son seres que puedan materializarse con capacidades que por obviedad no existen en el mundo real, como escuchar los pensamientos de los demás, ser invisibles, volar y tener alas para ello. El subgénero entonces, dado a la trama central y los objetivos del personaje principal, puede ser catalogado como romance. Este género se caracteriza por resaltar el amor entre dos o más personajes, como los sentimientos de Damiel por Marion. Pero en caso de esta película va más allá. Podemos ver que el amor no se cierra únicamente a una persona, sino a situaciones. Podríamos decir que, románticamente, Damiel no solo ama a Marion, sino a la vida, y las situaciones que los seres humanos ven ordinarias. Ama tanto todo lo cotidiano de un simple ser humano, que decide dejar su cargo celestial por lograr estar con su amada y vivir como humano, logrando incluso un final feliz. Las alas del deseo tienen una estructura compleja, y esto proviene desde la producción de la misma película. Para su filmación se crearon escenas sin conexión alguna, lo que por momentos resulta difícil de entender. No hay conexión más que frases y diálogos provenientes de una voz en off, que son el único apoyo para entender la narrativa poética de cada escena en diálogos reflexivos y existenciales que apoyan a crear una aura onírica y celestial en el ambiente de la película. Podemos localizar un flash forward, desde el momento en que inicia la película con la carta siendo escrita y su final con la misma carta siendo firmada por Damiel. La estructura narrativa no es lineal. Si no fuera por la relación entre Marion y Damiel, pues sus escenas aleatorias y sin relación solo toman conexión mediante el diálogo y lo poético de las frases que rodean a su estructura. Respecto a los elementos gráficos, el póster de la película tiene relación con ambas escenas importantes dentro de la película. No fue creado con fines publicitarios únicamente, sino que retrata la soledad de una forma maravillosa en la escena de Damiel sentado en el brazo de la estatua del Ángel de la Independencia en Berlín, rodeado por nubes mientras Marion se columpia como en el momento exacto en el que el ángel protagonista se enamora de ella. Las escenas aparecen en la película, son importantes en su desarrollo y en los momentos altos de los personajes. El póster contiene el nombre en su interpretación al inglés y la frase "Hay ángeles en las calles de Berlín",
resumiendo las constantes escenas en donde podemos ver a los humanos cuidados y acompañados por sus ángeles aunque ellos no puedan verlo. Durante la película encontramos a tres personajes principales. Primeramente analizaremos al ángel protagonista, Damiel. El nexo que Damiel logra crear con el público es indudablemente fuerte. En cuanto comienza a hablar, en cada línea de sus frases se externa el deseo de querer vivir y sentir como un humano, y su gran aburrimiento por ser un eterno solitario que no puede interferir en el destino ni acciones de sus humanos de los que debe cuidar. Ese sentimiento de vivir, apreciando las cosas simples de la vida, como tomar un café o observar los colores, es lo que nos hace empatizar y reflexionar respecto al público si realmente aprecia esas virtudes a partir de un personaje que, limitado por su condición celestial, no puede vivir. Una vez que ya empatizamos y conectamos con él mediante deseos escondidos que el protagonista vuelve obvios, gracias a su guión es fácil encontrar el abismo que lo impulsa a lograr su objetivo, convertirse en un humano. El reino subjetivo se deja entrever desde los ojos de los ángeles, por lo que encontramos un objeto como deseo principal, sentir. De manera consciente, este se vuelve la meta total de la trama para Daniel, por lo que encontramos un objeto como deseo principal. Para entender las pulsiones que Damiel siente para tomar su decisión, debemos entender entonces a Marion, una mujer trapecista que vive una profunda soledad. Damiel ve en ella no solo una fijación romántica, sino un espejismo de lo que él anhela. Marion aprecia la música y transporta a un alma libre, que vive intensamente de la manera en que Damiel tanto desea. Es la contraparte de la cual se arraiga como posibilidad de una vida limitada de años, pero libre respecto a sensaciones. Marion tiene un abismo en su personaje peculiar. Es una realidad que tiene un papel propósito para el guión y para la trama, pero su creación es un poco más compleja. Interpreta a un ángel. Vive de una soledad que solo puede llenar siendo una atracción para niños y grandes, que no es fija y por el contrario, llega en lapsos de tiempo cortos. Fuera de ese sueño solo siente que es un ser humano promedio con sueños y metas que no ha logrado, razón por la que el ángel desarrolla una fijación por ella. Los une una soledad como sentimiento que ambos pueden sentir a pesar de la gran diferencia de sensaciones que uno sí percibe y el otro no. El segundo ángel es Casiel, que representa para Damiel la anteparte que se rehúsa a dejar su labor celestial. Si bien este no interfiere en las decisiones de Damiel, sino que lo felicita y le da la bienvenida al mundo de los humanos. Sin embargo, este muestra un arraigo a su deber, y de alguna manera cela la convicción de Damiel para cometer y lograr su meta, ahora siendo obligado a ver como humano a su ex compañero y la nueva vida que goza. Por último, encontramos a la estrella de cine, un hombre actor que avanzada la película descubrimos que fue un ángel, y le da el último empujón a Damiel para tomar la decisión de convertirse en humano. Logra empatizar incluso y entiende lo solitario que es vivir como un ángel. Entiende que están ahí y que hay uno cerca, porque ahora es un humano y entabla pláticas aunque no pueda verlos porque implícitamente él fue uno de ellos. Él tuvo que tomar la misma decisión aunque por razones que no especifica, pero comprende el espectador. Los personajes están bien establecidos. Funcionan como comparativas con el ángel principal. Tienen agujeros como en el caso de la estrella de cine, como sus inicios o razones que no son especificados. Pero esto no afecta al argumento, solo una comparación ante el protagonista de lo que pueda pasar si se arriesga a salir de su zona de confort, mientras que Casiel, como ya lo mencionamos, no se atreve a realizar tal cambio, y decide seguir solitario viendo a un buen amigo cumplir su meta. Por otro lado, Marion es la viva personificación de lo que Damiel desea y consigue en el desenlace. La escena por analizar será la de la biblioteca, en donde no solo encontramos que cada ser humano está siendo acompañado por un ángel. Iniciamos con un plano secuencia, un traveling en contrapicada hacia el techo. Pareciera incluso que el mismo techo y sus luces reflejan el cielo de los humanos bajo una morada de sabiduría, como lo es una biblioteca. El traveling, acompañado de un movimiento de cámara en tilt down, nos revela el escenario. Humanos convencionales siendo acompañados por sus ángeles guardianes. La música utilizada junto a las voces en off que apoyan la narrativa de los ángeles escuchando los pensamientos de todos los humanos crean un ambiente onírico y celestial que persiste durante toda la escena. El color blanco y negro no es accidental. La mirada de los ángeles, su perspectiva demanda que sea limitada respecto a las sensaciones y atribuciones que puede poseer un ser humano. El color blanco y negro entonces no solo significa ausencia de vida y percepción, sino una ilimitante de vida. La escena avanza con un traveling en plano general en donde recorremos los pasillos de la biblioteca junto a la cámara, hasta que llegamos a un ángel que rompe la cuarta pared y mira directamente a la cámara, afirmando que los ángeles pueden ver todo y a todos. Ambos personajes entran en cámara.
Pareciera que Cassiel disfruta su puesto al escuchar los pensamientos humanos en un plano medio y con un movimiento de cámara en círculo podemos ver su concentración, mientras que cortamos a un plano medio de Damiel, quien pareciera estar desconcentrado e incómodo con la situación. Damiel toma una pluma del escritorio de una chica que está estudiando. Simple acción puede ser interpretada por el deseo que no se guarda de querer poseer y vivir un plano material. Leitmotiv obvio que persiste toda la escena en la que Damiel camina por los pasillos de la biblioteca y se encuentra a otro ángel, el cual al verlo con la pluma le lanza una mirada juzgando su deseo obvio y aburrimiento por la vida celestial. Damiel pasa de largo sin darle importancia al juicio y se sienta en una silla justo al lado de las escaleras, dentro de la narrativa de seguir arriba o bajar al mundo terrenal. Durante el montaje de la cinta podemos apreciar el sumo cuidado de la estética en la fotografía. La calidad del montaje es tal que recibió un premio al mejor en Alemania, así que su análisis no es para nada fácil. Las escenas toman sentido gracias a el inicio de los ángeles sobrevolando la ciudad, gracias a este efecto en la cámara que simula y transporta al espectador a la sensación de estar volando. Junto al montaje se encuentra la relación y la sensación de omnipresencia atribuida a los ángeles en escenarios alternativos con movimientos y ángulos de cámara interesantes. Es una obviedad que el montaje no tiene una relación crónica fuera de la evolución de los sentimientos de Damiel hacia Marion y las decisiones que toma para lograr volverse un ser humano, como en el caso de la secuencia inicial cuando Damiel observa desde lo alto a la ciudad y podemos ver sus alas desapareciendo lentamente, incluso cuando toma el bolígrafo de la mesa de aquella chica estudiando en la biblioteca. Los cortes de transición son escasos. La magia en el montaje de esta película es su secuencia. No contiene cambios bruscos ni con ritmos acelerados, sino al contrario son casi imperceptibles. Identificar el tipo de montaje sin duda es difícil. Si bien su estructura es compleja, debemos recordar lo aleatorio de las tomas y secuencias que fueron grabadas y que principalmente su estructura toma fuerza gracias a la poesía y narración del guión. Denominar correctamente el montaje sería en montaje poético. En este se alternan dos o más historias en contextos diferentes, pero que se desarrollan a la par con escenas intercaladas que transmiten expresividad y se retroalimentan para provocar una emoción en el espectador, valiéndose en este caso de los recursos sonoros y la música. La fotografía es un factor clave que debe ser cuidado y procurado totalmente, y así lo es en la misma película. La intertextualidad es entendida como una referencia a la relación de influencia entre diversos textos, mediante la presencia efectiva de un texto en otro, alusiones o referencias históricas, incluso como el caso de la presente película. Recordemos que la película fue producida durante la época del Muro de Berlín, el cual dividía las sociedades y simbolizaba la división ideológica durante la Guerra Fría, entre los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los aliados del capitalismo, liderado por los Estados Unidos de América. La película retrata muy bien el contexto de la sociedad dividida y deprimida. Incluso la cinta apoya la idea de la unión ideológica, dotando en sus escenas a todo ser humano de un ángel guardián como unificador y símbolo de igualdad entre un país dividido y en profunda tristeza, como lo notamos en diálogos y pensamientos de los mismos seres humanos. Marion es un buen ejemplo. No puede seguir en el circo como trapecista, pues este se declara en bancarrota tras no poder pagar la renta de la luz, denotando así la situación económica y la crisis vivida en ese entonces. Es claro que la visión de la película transmitida desde el argumento de los ángeles como seres omnipresentes, eternos, que parecieran condenados a ver y escuchar a los seres humanos en su tristeza y depresión, siendo solo una parte invisible del entorno que no puede actuar ni hacer nada para evitar el destino de cada ser al que deciden observar. La película no solo es un retrato del amor a la humanidad, sino una perspectiva que posiciona al espectador en el papel del ángel, y funge como una crítica sobre el transcurso inevitable de la vida, desde cómo anhelamos ser libres y literalmente ser solo un tercero en el mundo, cuando no entendemos lo que eso implica y lo afortunados que somos de sentir, ver y vivir. Sin duda, es una película singular desde su coyuntura, con recursos y una construcción diferente a la usual en el cine. Es una muestra de lo especial que resulta el montaje en la estructura y lo ágil que puede resultar un recurso sonoro como la misma voz fuera de cuadro, y un guión escrito incluso después de la producción de la película que dota de un ambiente poético junto a los simbolismos manejados en la imagen y su propio cuidado extensivo al ser captada. Aborda un tema social, histórico y económico sin necesidad de explicar implícitamente de qué se trata. No solo extiende un aprendizaje romántico por la humanidad, sino reflexivo.